En la cima de su fama, cuando su voz era sinónimo de poder y prestigio, Rafael Farina tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No fue un escándalo televisivo ni una declaración política. Fue algo más silencioso, más peligroso. Elegir amar sin pedir permiso. Elegir vivir fuera del guión que España esperaba de él. Durante años, el público creyó conocerlo todo. El cantaor valiente, el hombre de raza, el artista respetado por el pueblo y temido por los despachos. Pero detrás del brillo, detrás de los aplausos interminables, se escondía una historia que casi nadie se atrevió a contar. Una historia de vigilancia, de puertas cerradas, de advertencias disfrazadas de consejos. En una España donde la moral no se discutía y la disidencia se castigaba en silencio, Rafael Farina se convirtió en una figura incómoda. No por lo que cantaba, sino por lo que representaba. Su libertad personal empezó a pesar más que su talento, y cuando eso ocurre, el sistema siempre responde. ¿Cómo pudo uno de los cantaores más respetados de su generación convertirse en un problema que había que controlar? ¿Qué ocurrió realmente cuando el aplauso comenzó a sonar más bajo y las oportunidades dejaron de llegar? Esta no es solo la historia de un artista, es la historia de un hombre que pagó un precio demasiado alto por no renunciar a sí mismo. Hoy conocerás la verdad completa. Rafael Farina nació en un mundo donde el flamenco no era un arte elegante ni respetado por las élites. Era una expresión cruda ligada a la supervivencia al hambre y a la memoria oral de los barrios más castigados. Nació en el seno de una familia gitana, en un entorno donde cantar no era una elección artística, sino una herencia vital. La voz se aprendía antes que la escritura. El compás se absorbía antes que cualquier norma social. Desde niño, Farina entendió que su destino no estaba en una escuela ni en un oficio estable. Su entorno era nómada, marcado por ferias, ventas, fiestas privadas y actuaciones improvisadas. Allí, la música servía para ganarse el pan y también para afirmar la identidad. Cantar bien no era suficiente. Había que cantar con verdad, con carácter, con una autoridad que no se aprendía en ningún conservatorio. La España en la que creció estaba atravesada por la posguerra, la pobreza y el miedo. El franquismo imponía una moral rígida, una jerarquía social inflexible y una vigilancia constante sobre cualquier comportamiento que se desviara de la norma. Para la comunidad gitana, esa presión era doble. Ser diferente ya era una sospecha. Destacar demasiado podía convertirse en un problema. En ese contexto, la figura del cantaor tenía una contradicción permanente. Por un lado, era admirado por el pueblo. Por otro, era observado de cerca por las autoridades. El flamenco era tolerado como folclore, pero temido como expresión libre. Y Farina, desde muy joven, mostró algo que lo hacía distinto. No solo tenía una voz poderosa, tenía presencia. Tenía orgullo, y no ocultaba quién era. Sus primeras actuaciones no fueron en grandes escenarios. Fueron en ambientes cerrados, en fiestas privadas, donde el cante se exigía sin concesiones. Allí aprendió que el respeto se ganaba enfrentándose al silencio, que había que sostener la mirada mientras se cantaba, que el público no perdonaba la debilidad. Esa escuela invisible moldeó su carácter artístico y personal. Mientras otros jóvenes soñaban con huir de su origen, Farina lo abrazó. Su forma de cantar estaba cargada de una identidad que no buscaba agradar a todos. Eso lo hizo auténtico, pero también peligroso, para un sistema que prefería artistas dóciles, previsibles y controlables. Desde temprano su nombre empezó a circular como alguien con talento excepcional, pero también como alguien difícil de domesticar. La radio y los primeros contratos profesionales llegaron como una promesa. Por primera vez, su voz podía cruzar fronteras que antes parecían imposibles. Pero esa visibilidad también implicaba reglas, horarios, apariencias, silencios obligatorios. El éxito no solo exigía cantar mejor que los demás, exigía comportarse como se esperaba. Farina nunca encajó del todo en ese molde. Su vida personal no seguía los códigos oficiales.
Su manera de estar en el mundo no pedía permiso. Y aunque todavía era joven, ya comenzaban a surgir tensiones invisibles entre su libertad y las estructuras que pronto intentarían controlarlo. Todo parecía avanzar hacia una carrera imparable. Pero bajo esa superficie de progreso se estaban sembrando las semillas del conflicto que marcaría su destino. El ascenso de Rafael Farina no fue inmediato ni cómodo. No surgió como un producto pulido, ni como una figura diseñada para gustar a todos. Su llegada a la fama fue el resultado de una insistencia constante, de una voz que no podía ser ignorada y de una presencia que imponía respeto incluso antes de cantar. Cuando comenzó a aparecer en escenarios más grandes y en programas de radio, el impacto fue inmediato. Su forma de decir el cante no se parecía a la de otros artistas que buscaban suavizar el flamenco para hacerlo más aceptable. Farina no edulcoraba nada. Cantaba con una intensidad que obligaba al oyente a escuchar. Su voz era recia directa, cargada de una emoción que no pedía comprensión sino atención. El público respondió con entusiasmo. En una España acostumbrada a intérpretes obedientes, su figura destacaba como algo genuino. Representaba una autenticidad que muchos reconocían como propia, aunque no supieran explicarla. Para la gente común, Farina no era solo un cantaor. Era alguien que decía en voz alta lo que otros solo se atrevían a sentir en silencio. Los contratos empezaron a multiplicarse. Llegaron los teatros, las giras, los primeros discos con difusión nacional. Su nombre comenzó a circular más allá de los círculos flamencos tradicionales. Sin perder su raíz, se convirtió en una figura popular. Y con esa popularidad llegó también una posición incómoda. Demasiado visible para pasar desapercibido. Demasiado libre para resultar predecible. Mientras otros artistas aceptaban adaptarse al gusto dominante, Farina mantenía su identidad sin negociar. No modificaba su imagen para tranquilizar a nadie. No suavizaba su discurso personal. Su éxito no provenía de la complacencia, sino de la fuerza. Y esa fuerza, aunque celebrada por el público, empezaba a generar inquietud en los espacios de poder. El flamenco en aquel momento vivía una paradoja. Era utilizado como símbolo cultural del país, pero solo dentro de límites estrictos. Se permitía el arte, pero no la disidencia. Se aplaudía la tradición, pero se vigilaba al individuo. Farina, con su forma de vivir y de expresarse, desbordaba esos márgenes. En el escenario era imponente. Fuera de él, su vida personal comenzaba a ser objeto de murmullos. No porque cometiera delitos, sino porque no encajaba en la moral oficial. Y cuando un artista deja de encajar el éxito, se vuelve frágil. La misma visibilidad que lo había impulsado empezaba a volverse peligrosa. A pesar de todo, Farina vivía su mejor momento. Llenaba salas. Vendía discos. Su nombre era sinónimo de prestigio. Pero en los pasillos, en las conversaciones que no se grababan, algo empezaba a cambiar. El apoyo ya no era incondicional. Las oportunidades comenzaban a depender de factores que nada tenían que ver con su talento. Lo que parecía una gloria sólida empezaba a mostrar fisuras. Y sin que él lo supiera todavía, su mayor triunfo estaba a punto de convertirse en el escenario de su mayor caída. El golpe no llegó con un titular estridente ni con una acusación pública. Llegó de la forma más eficaz que conocía el sistema. A través del silencio. A través de llamadas que no se devolvían. A través de contratos que se enfriaban sin explicación. Rafael Farina no fue derribado en un día. Fue desgastado poco a poco hasta que entendió que algo había cambiado de manera irreversible. En la España de entonces, no hacía falta prohibir abiertamente a un artista para neutralizarlo. Bastaba con señalarlo, bastaba con considerarlo incómodo. La censura rara vez se anunciaba, simplemente se ejecutaba, y Farina empezó a notar que su nombre ya no circulaba con la misma libertad en ciertos despachos, que su presencia generaba dudas donde antes había entusiasmo. El origen del conflicto no fue artístico, su voz seguía siendo admirada, su talento seguía intacto. El problema era personal.
Su manera de vivir, de amar, de moverse fuera de los códigos aceptados, comenzó a ser vista como una amenaza. No porque hiciera apología de nada, sino porque demostraba que se podía ser visible sin someterse del todo. Y eso era peligroso. Las advertencias llegaron envueltas en formas amables, consejos que sonaban a protección, recomendaciones para ser más discreto, para cuidar la imagen, para no exponerse innecesariamente. Farina escuchó, pero no obedeció. Nunca había construido su carrera a base de concesiones y no estaba dispuesto a empezar entonces. La respuesta fue inmediata. Actuaciones canceladas sin explicación clara. Menor presencia en medios. Un descenso progresivo en la promoción de sus trabajos. Nada que pudiera denunciarse formalmente. Todo lo suficiente para aislarlo. El mensaje era claro, aunque nadie lo pronunciara en voz alta. El éxito tenía condiciones. Y él no estaba dispuesto a aceptarlas. El impacto emocional fue devastador. Pasar de ser una figura celebrada a sentirse vigilado genera una fractura difícil de asumir. Farina no solo perdió oportunidades, perdió la sensación de pertenencia. Entendió que su talento ya no era el factor decisivo, que su identidad pesaba más que su voz, y que esa identidad tenía un precio. El público percibió algo extraño. No conocía los detalles, pero notaba la ausencia. Notaba que una voz que había sido habitual comenzaba a desaparecer. Y en esa desaparición, el relato oficial fue ambiguo. No se hablaba de censura. Se hablaba de cambios de ciclo, de decisiones personales, de evolución natural. Mentiras suaves para ocultar una verdad incómoda. ¿Podría alguien sobrevivir a un golpe así, sin romperse por dentro? Farina entró en una etapa de resistencia silenciosa, sin escándalos públicos, sin victimismo, pero con una herida abierta. Porque cuando el sistema decide apartarte sin darte un motivo claro, la caída no es solo profesional, es existencial. Nada volvería a ser como antes. Y lo que estaba por venir exigiría una fortaleza que pocos artistas logran mantener. La caída de Rafael Farina no fue un derrumbe espectacular. No hubo portadas ni titulares crueles. Fue algo más lento y por eso mismo más doloroso. Cuando el trabajo escasea y el silencio se instala, el artista empieza a desaparecer primero del escenario y luego de sí mismo. Farina tuvo que aprender a vivir en ese espacio incómodo, donde el reconocimiento ya no llega, pero la memoria del éxito sigue pesando. La reducción de actuaciones no solo afectó a su economía, afectó a su identidad. Durante años su voz había sido su lugar en el mundo. Sin ella o con ella relegada a espacios secundarios, apareció una sensación de desarraigo profundo. El flamenco no había dejado de ser su vida, pero el mundo parecía haber dejado de necesitarlo. El aislamiento mediático generó rumores. Algunos hablaban de decadencia artística, otros de decisiones personales. Pocos se atrevían a señalar la verdad, que había sido apartado sin juicio ni defensa, que su libertad había resultado más costosa que cualquier error profesional. En un entorno donde callar garantizaba estabilidad, Farina había elegido no esconderse. La vida cotidiana se volvió más austera. Menos viajes, menos focos, menos aplausos. Para alguien acostumbrado a la intensidad del escenario, ese cambio fue un combate diario. No contra el público, sino contra la sensación de haber sido borrado sin explicación. El golpe no solo afectó a su carrera, afectó a su confianza, a su relación con el propio arte. Sin embargo, Farina no renunció al cante. Aunque ya no ocupaba el centro del sistema, siguió cantando en espacios donde la verdad todavía importaba. Pequeños encuentros privados, actuaciones lejos de los grandes circuitos. Allí su voz conservaba la fuerza intacta. Allí el respeto no dependía de permisos oficiales. No hubo una gran reinvención mediática. No hubo un regreso triunfal diseñado para titulares. Hubo algo más discreto y más honesto, la aceptación de una nueva realidad. Cantar cuando se podía. Vivir con dignidad.
Mantener la coherencia incluso cuando ya no traía beneficios. Esa etapa fue su prueba final. Muchos artistas se rompen cuando el aplauso desaparece. Farina no se rompió, pero pagó el precio del desgaste. La herida nunca se cerró del todo, porque cuando te quitan el lugar que construiste con tu voz, el vacío no se llena fácilmente. Aún así, su figura empezó a transformarse, de estrella popular a referente silencioso, de artista omnipresente a símbolo de una resistencia que no necesitaba discurso. Su caída no fue un final absoluto. Fue una transición forzada hacia otra forma de existir dentro del flamenco. Y en ese tránsito, sin saberlo, estaba construyendo algo que el tiempo terminaría revelando como más poderoso que cualquier éxito inmediato. Un legado que no dependía de modas ni de permisos. Con el paso del tiempo, la figura de Rafael Farina empezó a ocupar un lugar distinto en la memoria colectiva. Ya no era el artista omnipresente de los carteles, ni la voz habitual de la radio. Se había convertido en algo más complejo, en un símbolo, en un nombre que evocaba no solo talento, sino también dignidad y resistencia. Su legado no se mide únicamente por discos vendidos ni por teatros llenos. Se mide por la huella que dejó en quienes entendieron el flamenco como un acto de verdad. Farina representó una manera de cantar que no pedía permiso ni buscaba encajar. Su voz transmitía una autoridad que no se aprendía, se heredaba, se sufría y se defendía. Muchos artistas posteriores reconocieron en él una referencia silenciosa. No siempre se decía en voz alta, pero estaba presente. En la forma de plantarse en el escenario, en la negativa a suavizar el cante para hacerlo más cómodo, en la idea de que el flamenco no es solo entretenimiento sino identidad y memoria. Farina había demostrado que era posible sostener esa postura incluso pagando un precio alto. Entre los aficionados, su nombre comenzó a pronunciarse con respeto, no como el de alguien que cayó, sino como el de alguien que no se vendió. Las nuevas generaciones descubrieron su voz sin el ruido del contexto político que lo rodeó en vida. Escucharon el metal de su cante, la profundidad de su decir, la honestidad sin concesiones. Y comprendieron que allí había algo irrepetible. El tiempo también puso en evidencia lo que antes se ocultaba: la censura disfrazada de decisiones técnicas, el silencio impuesto como castigo, la fragilidad de un sistema que necesitaba artistas brillantes pero obedientes. En ese espejo, Farina dejó de ser un caso aislado y pasó a formar parte de una historia más amplia, la de los creadores que pagaron por vivir con coherencia. Su memoria no está ligada a la nostalgia vacía, está ligada a una advertencia, a la idea de que el éxito puede ser efímero, pero la integridad permanece, que el aplauso puede desaparecer, pero la verdad en el arte deja una marca que el tiempo no borra. Hoy, cuando su voz suena, no se escucha solo un cantaor, se escucha una época, una lucha silenciosa y una forma de entender la libertad personal dentro de un mundo que no siempre la tolera. Ese es su legado más profundo: haber demostrado que el flamenco también puede ser una forma de resistencia íntima. Rafael Farina no fue una estrella fugaz consumida por el olvido. Fue un hombre que caminó contra la corriente en una época que castigaba la diferencia con silencio. Cuando el sistema dejó de necesitarlo, su voz no desapareció. Cambió de lugar. Se refugió en la memoria de quienes supieron escuchar más allá del ruido. Su historia no habla solo de flamenco. Habla de poder de control y de los límites invisibles que se imponen a quienes se atreven a vivir sin disfraz. Farina entendió demasiado tarde que el precio de la libertad no siempre se paga con aplausos, sino con ausencias. Y aún así, no retrocedió. No pidió perdón por ser quien era. No negoció su identidad para recuperar el favor perdido. Hoy, su figura emerge con una claridad que en su tiempo no se permitió. Ya no como un problema que había que gestionar, sino como un artista íntegro que sostuvo su verdad hasta el final. En cada grabación, en cada recuerdo compartido, su voz sigue desafiando al silencio que intentó apagarla.
No fue un cantante cómodo. No fue un artista dócil. Fue simplemente fiel a sí mismo. Y esa fidelidad, aunque costosa, lo convirtió en algo que trasciende la fama, en un testimonio, en una advertencia, en un mito discreto que el tiempo ha terminado por reivindicar. Porque algunos artistas brillan mientras el foco los ilumina. Otros lo hacen cuando el foco se apaga. Rafael Farina pertenece a estos últimos, a los que no desaparecen, a los que permanecen. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el siguiente documental recomendado en el primer comentario.